Saludos, bienvenidos a 8 Directo, un día más a este espacio en el que intentamos entender la realidad social y económica del campo de Gibraltar con personas que por su posición pública o su trayectoria profesional nos pueden ayudar a comprender cuáles son los retos de futuro de esta comarca. Hoy está con nosotros Francisco Arroyal, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz en el campo de Gibraltar. Paco, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Lleva usted casi un año como responsable de este Consejo Territorial. ¿Cuál es el balance que hace de este primer año con usted al frente del mismo? Pues en este primer año hemos intentado mover un poquito a los empresarios que conozcan un poco más lo que es la Confederación de Empresarios. Hemos tenido un año bastante movido con todos los problemas empresariales que tenemos, con el tren primero, con el Brexit después. Ha sido un año de toma de contacto, de darnos un poco, de darme a conocer yo dentro de la Confederación, porque antes el tema lo llevaba Javier Sánchez Rojas, que es el presidente de Cádiz, y bueno, él por su multitud de labores no podía compaginar quizás la presidencia de toda la provincia con la supervisión de los actos que se hacen aquí en el campo de Gibraltar. Y porque esta descentralización, por así decirlo, de la Confederación de Empresarios, que siempre hay reticencia, ¿no?, a crear órganos que dividan un poco, ¿qué motivaciones tenía? ¿Dónde visteis ahí un poco el fallo? Bueno, la provincia de Cádiz es una de las pocas provincias españolas que por su idiosincrasia tiene tres grandes núcleos, que serían Cádiz capital, Jerez y la Sierra, y el campo de Gibraltar. Son núcleos totalmente diferentes, con diferentes necesidades, y hay pocas provincias españolas que tengan tres cámaras de comercio, como es en este caso la de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar, que tengan 4 campus universitarios, como es Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, y por qué no la Confederación de Empresarios en una provincia tan grande y con tan diferentes necesidades, pues de siempre ha tenido una delegación aquí en el campo de Gibraltar. Porque en esa visión que ustedes tienen del tejido empresarial de toda la provincia, ¿cuál es el papel protagonista o específico del campo de Gibraltar? Cuando hacemos una visión un poco más amplia, ¿cuál es el papel del campo de Gibraltar? Empresarialmente el campo de Gibraltar es mucho más fuerte que Cádiz o que Jerez, ¿no? Tenemos el primer puerto de España que da un montón de trabajo y que empresarialmente es una de las primeras potencias. Después tenemos la AGI, refinería, Cerinos, todo lo que mueve la Asociación de Grandes Industrias, y el primer polo químico de Andalucía, y entonces eso mueve un montón de empresarios y de trabajo increíble que no lo mueven otras partes de la provincia de Cádiz. Sin embargo, hoy hablaba usted de los problemas coyunturales y estructurales que sigue teniendo el campo de Gibraltar, a pesar de ese dato objetivo, del peso específico de una comarca como esta, con tanta gran industria, con tanto productividad y tanta economía, ¿no? Sí, quizás en la provincia de Cádiz nos falta unión. Cuando hemos tenido aquí problemas con el tren, en Jerez o en Cádiz casi se desconocían. Cuando en Jerez dicen de manifestarse para quitar el peaje de la autovía o de la autopista de Jerez a Sevilla, aquí casi ni nos enteramos, ¿no? Y el autopista lo cogemos todos, tanto los de Cádiz, Jerez como los del campo de Gibraltar, y lo pagamos todos el peaje, y quizás el tren pues era una cosa un poco más comarcal, pero que al final el que tengamos un tren de alta velocidad con mercancías y con todo redunda en toda la provincia de Cádiz. ¿Y ese trabajo de pegamento quién lo debe hacer? ¿Quién debe, los líderes políticos, las mismas asociaciones empresariales, quién debe hacer ese trabajo para que la provincia camine de la misma mano? Bueno, pues yo creo que lo tenemos que hacer un poco todos, ¿no? Incluso las empresas de información, los periódicos, que incluso en la provincia de Cádiz tienen 3 cabeceras independientes, ¿no? Cádiz, Jerez y el campo de Gibraltar, y quizás se dan noticias que llamen más la atención en la zona, cuando se deberían de dar noticias que interesen a toda la provincia, como les digo, lo del peaje, lo del Brexit o cosas que pasan en la ciudad de Cádiz y que no nos enteramos en el campo de Gibraltar, ¿no?
Cuando hablamos de nuevas empresas, ¿son ustedes partidarios de la especialización o de la diversificación en la provincia? Es decir, que la zona de Jerez se dedique a una cosa y se complementa con Algeciras, o que Cádiz se dedique a otra. ¿De qué son partidarios? Hombre, quizás lo mejor sería la especialización. En el campo de Gibraltar tenemos 8 pueblos, 8 ciudades totalmente diferentes unas de otras, y lo que es una pena es hacerse la competencia una a otra, cuando la especialización, no solamente en el campo de Gibraltar, sino en toda la provincia de Cádiz, lo que abarca es que vengan mayores empresas, pero se metan por sectores, la que tenga que ver con el puerto, en este caso, pues, o el polo químico, pues se posicionen aquí en el campo de Gibraltar, y en Jerez hay otro tipo de sectores totalmente diferentes, y en Cádiz capital también. Ya ha tenido usted tiempo en este año de contactar, de hacer esa labor que, bueno, quedaba un poco lejos Cádiz, como pasa con todo, con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los empresarios, más allá de problemas coyunturales como ahora el Brexit o una cifra de paro? ¿Cuáles son en general las demandas que hace el empresariado a ustedes y a las administraciones en general? Yo creo que los empresarios todos tienen las mismas demandas. En este momento, por supuesto, la seguridad política, ¿no? La incertidumbre política hace que los empresarios se piensen mucho a la hora de hacer una inversión. El dinero, dicen que es miedica en esto de no tener muy claro el tema político, y al empresario lo que hace es prevenirse o aguantarse o esperar a que haya otros tiempos políticos, y llevamos pues una serie de meses, casi años, con una incertidumbre política que da miedo. ¿Y de verdad eso frena la inversión? Independientemente de quién vaya a gobernar, de qué partido político, el hecho de que no haya gobierno frena la inversión. El hecho de que no haya partido político, que no se conozca qué es lo que va a ocurrir, pues no es lo mismo que gobierne el PP, que el PSOE, que Podemos o que Ciudadanos, o Vox, ¿no? Cada uno tiene una línea de trabajo en el tema empresarial, y los empresarios que arriesgan su dinero lo que quieren es tener la certidumbre de que lo que van a invertir va alineado con la línea política, ¿no? Pero hablamos del tema político o hablamos aquí del Brexit, ocurre exactamente lo mismo. Hasta que no se sepa cómo acaba lo del Brexit, hay muchas inversiones en la zona que están paradas a expensas. No es lo mismo que la frontera siga con el flujo que tenemos hoy en día, a que haya un Brexit duro y la frontera pues pueda cerrarse. Es totalmente diferente el escenario en que nos encontraríamos, ¿no? Hablemos de Brexit. Las empresas llevan ya 2 años con este run run del Brexit. No sé si se están preparando o están un poco a ver qué va a pasar. ¿Qué hacemos aquí? Llevamos un tiempo que es un poco el pegarle la patada para adelante al balón. Y o no lo vemos. Las grandes empresas, por supuesto, que tienen ya sus libros preparados para qué ocurre después del Brexit. Pero hay otros muchos empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que no saben qué va a ocurrir, porque es que tampoco está muy claro. Dependiendo de en qué situación se quede la verja, pues habrá que jugar unas cartas o jugar otras. El problema es que le estamos dando una patada al balón hacia adelante, y son 3 meses más y son 6 meses más. De momento tenemos la fecha del 31 de octubre, que parece ser que, bueno, que ayer el gobierno británico le ha pedido al primer ministro que vuelva a pedir otro aplazamiento, otra prórroga. No se sabe si la Unión Europea se la va a admitir o no, pero creo que hay muchos empresarios, como digo, pequeños y medianos empresarios, que no están preparados para el día después del Brexit. Pero bueno, las consecuencias no se van a ver el día después, esto se va a ver un poco con el tiempo, ¿no? A ver cómo se va engrasando todo, la frontera, las aduanas. No va a ser fácil ver en el primer día qué es lo que va a pasar, que va a ser un proceso un poco más largo. Depende de para qué. Si creo que hace unos días hicieron una prueba de mirar pasaportes, de controlar con pasaportes, y creo que fue un caos, que la frontera fue lo menos ágil del mundo, ¿no? Si además tienen que presentar documentación especial, como sería una salida a un tercer país, cuando vamos nosotros fuera de la Unión Europea, a Marruecos, tenemos que presentar un visado en la aduana, tenemos que presentar el pasaporte, tiene que estar en vigor con un tiempo, no se puede pasar con un pasaporte que caduque en 15 o 30 días, hay una serie de procedimientos que tenemos que cumplir. Si mañana se dice, el 31 de octubre,
la frontera de Gibraltar es la frontera de un tercer país, habría que cumplir todos esos requisitos y seguramente muchísimos de los trabajadores o de las personas que pasan hoy día en esa frontera tranquilamente no iban a poderla pasar. El otro día estaba aquí María Luisa Escribano, que bueno, ya es presidenta de Asansul, y decía que quizá el error que se ha cometido en la línea o en el campo de Gibraltar es fijarse demasiado en Gibraltar, ¿no? Pero esa es una economía que está ahí, es una población que está ahí que no se puede obviar, ¿no? Yo he comentado en otras ocasiones que los amigos los escoge uno, la familia es la que te toca. En este caso somos vecinos, nos ha tocado, nosotros le hemos tocado a ellos y ellos nos han tocado a nosotros. Lo que tenemos que hacer es llegar al mejor punto de vecindad y llevarnos lo mejor posible, ¿no? Quizás hay empresarios que han estado haciendo mucho negocio con Gibraltar porque creían que eso no iba a cerrar nunca, ¿no? Gibraltar es verdad que tiene un negocio increíble en cuanto a construcción, en cuanto a tipos de empresas que quizás aquí en el campo de Gibraltar no tenemos, pero que siempre hay que tener una segunda opción, una opción B, C, D, un plan B efectivamente, y lo que no podemos hacer es volcarnos 100% allí en Gibraltar porque eso podía ocurrir o podía venir mal dadas las cosas y lo que no puedes es poner todos tus huevos en un solo cajón. Hablaba usted antes de los políticos, de la incertidumbre a nivel general, sobre todo a nivel gobierno central. Ustedes aquí realizan encuentros con los representantes de las instituciones locales y comarcales. ¿Están siendo útiles? ¿Le están dando información acerca de qué pasa en las administraciones superiores o de cuáles son sus planes? ¿Les gusta lo que le dicen o no? Siempre dicen que las empresas son personas, los partidos políticos también son personas. Y yo creo que el político comarcal lo que mira es por su ciudad o por su provincia, ¿no? Intentando hacer lo mejor posible y por supuesto sacarle el máximo partido a esa política regional. Otra cosa es lo que se hace en Sevilla o en Madrid y algunas veces creo que no están muy de acuerdo unos con otros. Ellos siguen un poco las directrices puestas por Madrid, ya les digo, aunque no les guste o aunque no sean lo más positivas, ¿vale? Hay alguno que se retuerce ahí y que pega un puñetazo en la mesa, pero no es lo normal. ¿Cree usted, como demanda mucha gente, que una representación política del campo de Gibraltar donde se deciden las cosas sería más positivo para la comarca? ¿O al final entramos en la dinámica de partido y es lo mismo? No, hombre, pero por supuesto que haya políticos locales en Madrid, yo creo que es muy positivo porque teníamos a José Ignacio Landaluce, que creo que ha sido el machaca de muchos temas del campo de Gibraltar en Madrid y además creo que a pesar no hay quien le gane, o sea que es muy insistente. Tenemos varios políticos, Salvador de la Encina también ha estado en Madrid y ahora está como presidente del puerto. Creo que han hecho una buena labor, quizás no todo lo que nosotros o no hemos recibido lo que todos esperábamos, pero que ellos habrán hecho una buena labor en su encomienda. Le hago una pregunta que sin quererlo pues se ha establecido como fija entre todos los invitados de este espacio y es porque el campo de Gibraltar no logra convencer en Madrid, en Sevilla, de sus necesidades. Pasan los años, pasan los ministerios, los diferentes partidos políticos y no hay nadie que convenza de verdad que hay que hacer una apuesta decidida por este territorio. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Yo creo que eso se puede repetir en todas las poblaciones, en Cádiz, en Huelva. Todos tendrán alguna queja de cosas que no han hecho para su ciudad, ¿no? Nosotros, como le decía antes, hay una desunión o no hay una unión en la provincia de Cádiz para ir todos a una. Quizá eso también ocurre en el campo de Gibraltar, que ahora los 8 municipios que hay deberían de ir a una cuando se trata de pedir cosas o de exigir cosas para el campo de Gibraltar. Creo que se les haría mucho más caso, tendría mucha más fuerza. Sabe usted que, por ejemplo, en Fitur se hace un solo stand que lo monta la Mancomunidad de Municipios donde exponen o donde están los 8 municipios. Eso lo único que ha hecho es afianzar las relaciones entre unos y otros y por supuesto que tengamos un mejor espacio
y que todo el visitante de Fitur pueda ver el Campo de Gibraltar como un sitio de ocio donde poder venir a hacer muchísimas cosas, ¿no? Es la unión de todas las localidades del Campo de Gibraltar, ¿no? Lo que haría un mejor trabajo. Ya para terminar, ustedes son empresarios, ustedes arriesgan su dinero, en el Campo de Gibraltar hay industria, hay tejido empresarial relacionado con esa industria, hay formación universitaria, no sabemos si la es suficiente o no, usted me dirá, pero ¿qué está fallando para que el desempleo no termine de reducirse? ¿Qué situación social y económica se da aquí para que, a pesar de toda la producción, de todo el PIB que aquí se genera, no lleguemos a un estado de empleo un poquito más deseable, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Quizás dicen que sí que tenemos mano de obra, pero lo que no tenemos es mano de obra especializada, que los técnicos o los ingenieros tienen que venir de fuera. Bueno, pues quizás se trata de especializar a nuestra población, ayudar, por supuesto, más que ayudar, incluso desde que uno va a decidirse a qué va a estudiar, encaminarlo hacia lo que más le guste, pero que de verdad tenga salida en la industria. Tenemos un polo químico, tenemos un puerto que da trabajo a muchísima gente y deberíamos de intentar que todo el trabajo posible salga de la bolsa de paro que hay en el Campo de Gibraltar. Por supuesto que puede venir gente donde quiera, pero últimamente en los comercios, en los grandes centros que se están abriendo, se está pidiendo que dentro de todo lo posible se cojan a gente que estén en el paro y que sean del Campo de Gibraltar. Sí que es verdad que sigue habiendo una tasa de paro importante, que no sé si es la consecuencia de la crisis, si no es consecuencia de la crisis, pero que tenemos que entre todos luchar porque eso baje lo antes posible. ¿Sienten ustedes que no hay personal cualificado para sus demandas, para las demandas que hacen sus departamentos de recursos humanos? ¿Les cuesta encontrar a gente que cubra un poco su demanda? Quizás somos una gran ciudad con no tantos especialistas. Si uno se va a Sevilla, a Madrid, por diferentes motivos encuentra mucha mano cualificada, mucha mano de obra cualificada y además en un corto espacio de tiempo. Aquí muchas empresas hacen búsqueda de candidatos y se presentan más gente de fuera que del Campo de Gibraltar. Quizás dependiendo del departamento que busques o el técnico que busques, muchas veces no tenemos toda esa mano de obra que los empresarios pedimos, pero las grandes industrias sí tienen la posibilidad de hacer formación, de buscar cómo especializar a esos trabajadores que existen en el Campo de Gibraltar, pues haciendo cursos de 6 meses o de 1 año, calderería, tubería, cualquiera de sus necesidades. Los pequeños empresarios no tenemos esa misma oportunidad y lo que intentamos a través de la Confederación de Empresarios es ayudarle a unirnos entre todos y poder hacer esos cursos, pero entre varias empresas o personal de varias empresas para poder cualificarlo, ¿no? Pues con ese reto nos quedamos. Paco, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Y hasta aquí nuestra conversación con Paco Arroyal, presidente del Consejo Territorial de la Confederación de Empresarios de Cádiz.